Otra de las palabras importantes que debemos conocer es el canon. ¿Qué es el canon? La palabra canon en su origen significaba vara para medir. Luego pasó a indicar como una norma o un criterio para seleccionar unos libros de otros. Finalmente, la palabra canon llegó a significar pues la lista oficial de los libros sagrados. Comencemos con una imagen. Por ejemplo, Juan tiene muchos libros en su biblioteca, pero como es misionero tiene que ir a vivir a otro país. Como él no puede llevar todos los libros a su nuevo destino, empieza a revisar uno por uno para ver cuáles son los más significativos y las ideas más importantes para su vida y para su compromiso espiritual. De esta manera selecciona pues unos libros que son claves y otros, muy a pesar, los deja. Algo parecido sucedió con el proceso de selección de los libros sagrados y su incorporación en el canon bíblico. Ahora veamos lo que es el canon del Antiguo Testamento, que hacemos memoria. ¿Se acuerdan que hablamos de la Biblia versión hebrea y la Biblia versión griega? El pueblo de Israel tenía muchos libros religiosos de lectura. Al comienzo no hacía mucha distinción entre ellos, pero conforme pasaba el tiempo, el pueblo y sus líderes comenzaron pues a hacer una distinción. Para su fe, no todos los libros tenían el mismo valor, pues unos eran más leídos que otros, unos tenían mayor sentido en la vida diaria, otros fueron olvidados en algún rincón de sus bibliotecas. El criterio básico para escoger los libros más importantes era valorar aquello que expresaba más intensamente la fe en Dios y alimentaban pues la vida del pueblo. A estos libros se los llamó libros sagrados. Así nació la preocupación por elaborar pues una lista fija y oficial de los libros sagrados. A esta lista se le llamó un canon y a los libros de esta lista se le llamó pues libros canónicos. Esta lista tardó mucho tiempo en completarse. Los judíos más conservadores que vivían en Israel oficializaron su lista de libros canónicos hasta el año 90 después de Cristo. Era un canon de 39 libros inspirados. Uno de los criterios que seleccionaron fue el idioma, ¿se acuerdan ustedes? Que solo admitían aquellos libros que estaban escritos en hebreo. Pero ya desde el siglo III antes de Cristo, aproximadamente los años 250, los judíos que vivían fuera de Israel, en ambientes más paganos, reconocían pues como inspirados otros libros escritos en griegos. Si ustedes se recuerdan, hablamos pues de la versión de los 70. Esta tradición pues fue admitida y seguida también por las primeras comunidades cristianas en los primeros siglos, como ya se ha mencionado. De modo que para ellas el canon del Antiguo Testamento era de 46 libros inspirados. En cambio, para el Nuevo Testamento, el canon para el Nuevo Testamento, sucedió algo parecido. Muchos libros circulaban por ahí, pues normalmente entre las primeras comunidades cristianas, por ejemplo, las cartas de Pablo y los evangelios. En el siglo XVI quedó fijada pues la lista oficial de 27 libros aceptados como canónicos. Esos pues expresaban claramente la fe en Jesús y alimentaban pues el compromiso de la iglesia. Luego hay otros libros, por ejemplo, los Evangelios de Tomás y de María Magdalena, quedaron fuera de la lista oficial y han sido llamados libros apócrifos o libros ocultos. De esta manera aparecieron pues el famoso canon de la Biblia, que son un total de 73 libros que son aceptados como palabra de Dios.